408 años de prisión. Esa es la condena que un tribunal salvadoreño acaba de dictar contra un solo hombre. 408 años. Una cifra que ningún ser humano podrá cumplir jamás, que supera por mucho cualquier vida imaginable y que, sin embargo, un juez consideró necesaria para poner nombre al horror que este hombre y sus cómplices dejaron a su paso. Pero detrás de ese número imposible no hay una abstracción. Hay 3 mujeres, 3 víctimas que en el año 2010 fueron privadas de su libertad, atacadas y cuyos cuerpos fueron mutilados por una estructura que durante años creyó que jamás rendiría cuentas. Y si te interesa conocer cómo la justicia salvadoreña está saldando las cuentas más pendientes y más dolorosas con las estructuras criminales de este país, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque esta es la historia de cómo, después de 16 años, la justicia finalmente alcanzó a los responsables de uno de los crímenes más atroces contra mujeres en El Salvador. No se trata de un solo condenado, sino de 11. 11 pandilleros de la pandilla 18 fueron declarados culpables por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, y las penas que recibieron son sencillamente históricas. Pero antes de entrar en las cifras, hay una pregunta que mucha gente se hace al escuchar una condena de 408 años. ¿Cómo es posible llegar a un número así si una vida humana no alcanza ni de lejos para cumplirlo? La respuesta está en cómo funciona la justicia frente a los crímenes múltiples. Cada delito, cada víctima suma su propia pena. Cuando una persona es hallada culpable de varios asesinatos, varias privaciones de libertad y el delito de pertenecer a una agrupación criminal, esas condenas se acumulan una sobre otra, y cuando los crímenes son tantos y tan graves como los de este caso, el resultado es una cifra que, más que un plazo real de cárcel, funciona como una declaración, la de que estos hechos fueron tan atroces que el sistema los castiga con todo el peso posible de la ley. Para entender la magnitud de esta sentencia, hay que volver al origen de todo, a un crimen ocurrido hace más de una década y media. Y aquí aparece el corazón más oscuro de este caso, el hecho que lo detonó todo: un triple feminicidio cometido en el año 2010 en Ilopango. Según estableció la fiscalía, las 3 víctimas, 3 mujeres, fueron privadas de su libertad por la estructura, atacadas con arma blanca y finalmente sus cuerpos fueron mutilados. Es uno de esos crímenes que estremecen incluso en un país que ha visto demasiada violencia precisamente por la hazaña con la que fue ejecutado. No fue un asesinato impulsivo ni un daño colateral de las guerras entre pandillas. Fue un acto deliberado de crueldad extrema contra 3 mujeres, cometido por una estructura que en aquella época se movía con total impunidad por las comunidades que controlaba. Y aquí surge una de las preguntas más importantes de todo el caso, una que marca la diferencia entre cómo se trataban antes estos crímenes y cómo se tratan ahora, porque la fiscalía no persiguió estas muertes como simples homicidios, sino como algo jurídicamente distinto y mucho más específico: feminicidios. ¿Y qué significa exactamente esa diferencia? El feminicidio no es solo el asesinato de una mujer, es una figura legal que reconoce que esa mujer fue asesinada por el hecho de ser mujer en un contexto de violencia de género, de odio o de desprecio hacia su vida. En El Salvador, esa figura está contemplada en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, conocida como la ley, y esa ley establece penas severas de 20 a 35 años para el feminicidio y de 30 a 50 años para el feminicidio agravado. Por eso, en este caso, los jueces impusieron hasta 50 años de prisión por cada una de las mujeres asesinadas. Tratar estos crímenes como feminicidios y no como homicidios comunes es en sí mismo un cambio profundo en la forma en que el Estado salvadoreño responde a la violencia contra las mujeres. Pero el triple feminicidio de 2010, con ser el crimen más atroz, no fue el único que pesó sobre estos 11 hombres, porque a medida que avanzó la investigación, quedó claro que esta estructura no se detuvo ahí y que su rastro de sangre se extendió durante años. También fueron declarados culpables por el asesinato de un activista cometido en el año 2015. La muerte de esa persona añade otra capa a la dimensión criminal del grupo y demuestra que no hablamos de un hecho aislado, sino de una estructura que mató de forma sistemática a lo largo del tiempo. Cada nombre que se sumaba a la lista de víctimas era una prueba más de que estos hombres habían convertido el asesinato en una herramienta habitual, una forma de imponer su poder, de castigar, de eliminar a quien consideraban un obstáculo o un enemigo. Y lo más escalofriante estaba por venir, porque su capacidad de matar no se detuvo ni siquiera cuando algunos de ellos ya estaban tras las rejas. Aquí
aparece uno de los aspectos más perturbadores de todo el expediente. Uno que revela hasta dónde llegaba el alcance de esta estructura. Participaron en 2 ataques ocurridos en el año 2015 y 2016 en el interior del centro penal de Izalco, en los que fueron asesinadas 8 víctimas. Léelo de nuevo. 8 personas asesinadas dentro de una cárcel. Esto demuestra algo que durante años fue una realidad aterradora en El Salvador, que las prisiones, lejos de neutralizar a los pandilleros, se habían convertido en centros de operaciones desde donde seguían ordenando y ejecutando crímenes. Los muros que deberían haber contenido la violencia se habían transformado en escenarios de más violencia. Y estos hombres, según la justicia, tuvieron un papel directo en esas masacres internas. Cuando se suman todos esos crímenes, el triple feminicidio, el asesinato del activista y las muertes dentro del penal de Izalco, se entiende por qué las condenas alcanzaron cifras tan extraordinarias. Y aquí está el desglose que convierte este caso en uno de los más contundentes del año. Las penas impuestas a cada uno de los 11 condenados. El más castigado de todos, Alejandro Ernesto Rodríguez, deberá cumplir una condena de 408 años de prisión. Le siguen Juan Antonio Marroquín Portillo, con 205 años, Celestino Vázquez Benítez, con 195 años, y Douglas Alirio Alfaro Amaya, con 105 años. Otros condenados como Mauricio Arnoldo Peña Miranda y Salomón Eleazar Romero Sigüenza recibieron 114 años de prisión cada uno. Son penas que, sumadas entre todos, superan con creces el millar de años de cárcel para una sola estructura. Pero dentro de esa lista hay un nombre que merece una atención especial porque no es un pandillero cualquiera. Y este es un dato que eleva la importancia del caso a otro nivel. Entre los condenados figura Eric Saúl Villalobos, señalado como cabecilla a nivel nacional de la pandilla 18, quien deberá cumplir una condena de 144 años de cárcel. No hablamos de un miembro de base ni de un ejecutor de esquina. Hablamos de uno de los líderes máximos de toda la estructura a nivel de país. Que un cabecilla nacional aparezca condenado en este caso significa que la justicia no se quedó únicamente con las manos que ejecutaron los crímenes, sino que llegó hasta los niveles de mando, hasta quienes tenían el poder de ordenar, coordinar y sostener la maquinaria criminal. Y eso, en términos de golpe a la estructura, tiene un valor enorme. Ahora bien, hay una pregunta que sobrevuela todo este caso y que es quizás la más difícil de responder, porque si el crimen principal ocurrió en 2010, cabe preguntarse algo incómodo: ¿por qué pasaron 16 años hasta que estos hombres finalmente enfrentaron la justicia? La respuesta tiene que ver con la realidad que vivió El Salvador durante buena parte de ese tiempo. En 2010 y durante los años que siguieron, las pandillas ejercían un control casi total sobre amplias zonas del país. Los testigos tenían pavor de declarar. Las investigaciones se topaban con el muro del silencio impuesto por el terror. Denunciar a un pandillero podía significar una sentencia de muerte para quien se atreviera a hacerlo y para su familia. En ese contexto, muchos crímenes quedaban impunes, no porque no se supiera quién los había cometido, sino porque el sistema no tenía la fuerza ni las condiciones para llevarlos hasta una condena. Los expedientes se acumulaban, las víctimas esperaban y la justicia parecía siempre llegar tarde o no llegar nunca. Entonces, ¿qué cambió? ¿Cómo se logró condenar en 2026 un crimen que durante 16 años pareció destinado al olvido? Aquí aparece uno de los aspectos más interesantes del caso desde el punto de vista de la investigación, porque la fiscalía no dependió del testimonio aterrorizado de antaño, sino de la ciencia. Según se detalló, las investigaciones que sostuvieron estas condenas se apoyaron en peritajes, pruebas documentales, testimonios y de forma muy determinante en elementos técnicos, informes de geolocalización, registros de llamadas telefónicas y evidencia dactilar que vinculaban directamente a los imputados con los hechos. Es decir, la tecnología y la ciencia forense permitieron reconstruir crímenes de más de una década de antigüedad y colocar a cada acusado en el lugar y el momento precisos. Donde antes el miedo borraba las pistas, ahora los datos, las huellas y los rastros digitales hablaron por las víctimas que ya no podían hacerlo. Y hay un detalle en la forma en que se llevó esta investigación que marca una diferencia profunda respecto al pasado, porque estos casos no se trabajaron de cualquier manera, sino con algo que las autoridades destacaron especialmente: un enfoque de género. Las investigaciones fueron desarrolladas por unidades fiscales especializadas, diseñadas para perseguir específicamente los delitos de violencia
contra las mujeres y los procesos avanzaron hacia tribunales especializados creados para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Esto significa que el Estado dejó de ver estos crímenes como simples estadísticas de homicidios y empezó a tratarlos como lo que son: manifestaciones extremas de violencia de género que requieren una atención particular. En un país donde durante años la violencia contra las mujeres fue normalizada o ignorada, este enfoque representa un cambio de mentalidad tan importante como las propias condenas. Este caso, además, no es un hecho aislado dentro del panorama actual de El Salvador, porque forma parte de una ofensiva judicial más amplia contra la violencia de género que ha dejado cifras reveladoras este mismo año. Solo en el primer trimestre de 2026, decenas de criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio en todo el país. Los juzgados especializados han venido imponiendo penas de hasta 30 años por feminicidio y hasta 50 por feminicidio agravado, aplicando con rigor la ley que protege a las mujeres. Casos de hombres que asesinaron a sus parejas, que intentaron matar a sus excompañeras, que ejercieron violencia extrema contra mujeres y niñas, han ido cayendo uno tras otro ante los tribunales. La condena de los 11 pandilleros de la 18 es en ese sentido la pieza más grande y más sonada de una tendencia mucho más amplia, la de un sistema judicial que está poniendo la lupa sobre los crímenes contra las mujeres como no lo había hecho antes. Llegamos así al verdadero significado de esta sentencia, a lo que realmente representa más allá de las cifras astronómicas. Porque una condena de 408 años no se trata solo de castigo, se trata de un mensaje y de una forma de justicia para quienes ya no están. Las 3 mujeres asesinadas en Ilopango en 2010 no volverán. El activista asesinado en 2015 no volverá. Las 8 víctimas de las masacres en el penal de Izalco no volverán. Ninguna condena, por enorme que sea, puede devolver una sola vida. Pero lo que estas sentencias sí hacen es reconocer oficialmente que esas vidas importaron, que sus muertes no quedaron en el olvido y que quienes las causaron tendrán que responder ante la sociedad. Para las familias de las víctimas que esperaron 16 años, una condena así puede ser lo más cercano a una reparación que el sistema es capaz de ofrecer. Es la diferencia entre un crimen que se pierde en el silencio y uno que finalmente tiene consecuencias. Y ese contraste con el pasado es lo que hace que este caso resuene tanto en El Salvador de hoy, porque hay una transformación de fondo que este tipo de condenas ponen en evidencia y que va mucho más allá de estos 11 hombres, el fin de la era de la impunidad. Durante décadas, pertenecer a una pandilla poderosa era casi una garantía de que ciertos crímenes quedarían sin castigo. Los cabecillas se movían con la certeza de que el miedo protegería sus secretos, de que los testigos callarían, de que los expedientes se archivarían. Hoy esa certeza se ha derrumbado. Crímenes de hace 16 años están siendo resueltos, cabecillas nacionales están siendo condenados y las víctimas que durante años fueron invisibles están recuperando, aunque sea tarde, su lugar en la memoria y en la justicia. Ese cambio, más que cualquier cifra, es lo que define el momento que vive el país. Por supuesto, todo esto se enmarca en una estrategia de seguridad que ha sido tan efectiva como debatida, y sería deshonesto no mencionarlo, porque la misma ofensiva que ha permitido resolver casos como este arrastra cuestionamientos que conviene tener presentes para ver el panorama completo. El régimen de excepción vigente desde 2022 ha facilitado capturas y procesamientos a gran escala y ha sido respaldado por buena parte de una población que durante años vivió sometida al terror de las pandillas. Pero organismos de derechos humanos han advertido sobre los riesgos de procesos masivos y sobre las garantías que se sacrifican en el camino. Esa es una conversación legítima que el país sigue teniendo. En el caso concreto de estos 11 pandilleros, sin embargo, hablamos de condenas sustentadas en peritajes, evidencia dactilar, geolocalización y registros telefónicos, dictadas por un tribunal especializado tras un proceso judicial. No es un caso de identidad dudosa, es un expediente sólido, construido con ciencia sobre crímenes atroces plenamente documentados. Entonces, ¿qué queda después de una sentencia como esta? Y aquí está la reflexión final, la que va más allá de los 11 condenados y apunta a lo que este caso significa para el futuro. Cada crimen resuelto es una advertencia para los que aún creen estar a salvo. Porque si la justicia pudo reconstruir un triple feminicidio de 2010, 16 años después, usando huellas, llamadas y datos de geolocalización, entonces ningún crimen del pasado está verdaderamente enterrado. Cada expediente que parecía cerrado por el miedo puede reabrirse.
Cada pandillero que participó en atrocidades durante los años de la impunidad puede en cualquier momento ver su nombre aparecer en una acusación. El mensaje para las estructuras criminales es tan claro como inquietante para ellos. El tiempo ya no borra los crímenes y la distancia entre el hecho y el castigo puede ser de años, pero ya no es infinita. Esa es, en el fondo, la verdadera historia detrás de los 408 años. No es la de una cifra imposible, ni la de un número diseñado para impresionar. Es la historia de 3 mujeres que fueron asesinadas con crueldad extrema en 2010 y que tuvieron que esperar 16 años para que alguien respondiera por sus vidas. Es la historia de una activista y de 8 víctimas de las masacres carcelarias que finalmente tienen justicia. Y es la historia de un país que, con todas sus tensiones y sus debates, está demostrando que ni siquiera los crímenes más antiguos, ni los cabecillas más poderosos, ni el silencio impuesto por décadas de terror son suficientes para escapar para siempre de la justicia. Si esta historia te pareció importante y quieres seguir conociendo cómo El Salvador está saldando sus cuentas más dolorosas con el crimen organizado, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque detrás de cada condena hay víctimas que merecen ser recordadas y nosotros vamos a seguir contando sus historias hasta el final.